¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Este es nuestro tercer encuentro con el pensamiento. En la anterior sesión nos quedamos en la Revolución Francesa y su proyecto civilizatorio burgués. Y habíamos dicho que ese proyecto civilizatorio burgués era un proyecto masculino. ¿Por qué dijimos que ese proyecto civilizatorio de la Revolución Francesa fue un proyecto masculino? Porque fue un proyecto andro-homo-logocéntrico. ¿Qué significa andro-homo-logocéntrico? Andro significa hombre, homo entre hombres, logo que hablan, que discursan, que crean, que razonan entre hombres. El hombre está en el centro, es el centro epistemológico de sí mismo. Eso significa un proyecto andro-homologocéntrico. Las instituciones que nacen en la Revolución Francesa, como la democracia, como la política, como la religión, aunque disminuida, como el Estado, todas estas instituciones son instituciones andro-homo-logocéntricas. ¿Qué significa ser el centro epistemológico de sí mismo? Significa que el hombre se convierte en universal, en la medida de todas las cosas. Se convierte en creador y criatura de todo lo existente. Dios en el cielo, el Estado en la tierra. Dios masculino, el Estado, la concreción de esa abstracción, también masculino. Dios llamado a administrar las almas a través de premios y castigos, ofreciendo el cielo o el infierno, dependiendo cómo se comportan esas almas, y el Estado para administrar los cuerpos, ofreciendo también premios y castigos. ¿Qué leyes rigen la manera como administra Dios las almas? Son leyes divinas. ¿Qué leyes rigen en la manera como el Estado administra los cuerpos? Son leyes humanas. Fíjense, ambas construcciones que tienen en el centro de sí mismas el masculino, en toda la estructura, Dios, el Estado, pero además sus representantes en la tierra, los sacerdotes y los jueces, también masculinos, ambas criaturas andro-homo-logocéntricas son producto de la razón. Ambas construcciones son racionales. Dijimos que el proyecto de la Revolución Francesa era un proyecto racional. Lo que descubre la modernidad precisamente va a ser la razón, el imperio de la razón. En este proyecto andro-homologocéntrico, las mujeres no tenemos participación. Y por eso es que nos empezamos a organizar. Pero hay otro elemento. En este contexto andro-homologocéntrico se fortalece una institución cuyo origen, cuya procedencia, cuya genealogía no es muy clara. Esa institución se llama patriarcado. Hay varias teorías sobre la genealogía del patriarcado. ¿Cuándo aparece el patriarcado en la historia? Y hay un grupo
de pensadoras feministas que ubican esa procedencia en los primeros albores. Ustedes recuerdan el primer encuentro. Algunas compañeras ubican el patriarcado en el Paleolítico. Hay otras teorías que lo ubican en las primeras comunidades cristianas, en el cristianismo primitivo. Hay otras teorías que más bien lo ubican en el tránsito del feudalismo al capitalismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el patriarcado ha ido cambiando a lo largo de la historia. No es lo mismo el patriarcado ancestral que el patriarcado moderno que aparece con la Revolución Francesa. Es de este patriarcado del que me voy a referir en este momento. En ese contexto androhomologocéntrico, ese patriarcado moderno se fortalece. ¿Qué es el patriarcado? Entonces, es un poder de dominio, es un poder que somete a las mujeres a la voluntad del masculino y la somete expropiando su capacidad reproductiva de dar vida, reduciendo su sexo, que es una contingencia biológica, bajo el poder y el dominio del hombre. Pero fíjense, para que el patriarcado se fortalezca, es necesario que haya una base androhomologocéntrica. ¿Qué es esa base? Es la manera como se piensa de las mujeres. El androhomologocentrismo es un imaginario simbólico. Un imaginario simbólico, una forma de conocimiento que convierte a la mujer en un objeto pasivo de la historia. Y lo convierte en objeto pasivo de la historia de dos maneras: a través de la ginopia y a través de la misoginia. ¿Qué es la ginopia? La ginopia es la sistemática invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia. Por supuesto que desde que el humano es humano, han habido mujeres en la tierra. Y por supuesto que han sido diosas, científicas, pensadoras, filósofas. Pero la historia oficial las ha invisibilizado. No ha dado cuenta de su quehacer, de su doxa a lo largo de esa historia. Eso es la ginopia. Es invisibilizar intencionalmente a la otra, borrarla de la historia. Y la misoginia es odiarla por el solo hecho de ser la radicalmente otra, por ser mujer. Es un odio sistemático. Tanto ginopia como misoginia son dos patas de este andamiaje, de esta forma de conocimiento llamada androhomologocentrismo. Pero esta forma imaginaria y simbólica no se queda ahí. Se hace carne en la práctica de los sujetos concretos. Eso que tenemos en nuestra cabecita se expresa en nuestros actos. Y esa forma de acción que trae todo ese cúmulo de conocimiento androhomologocéntrico se llama sexismo. El sexismo es la forma práctica de este conocimiento simbólico. La persona sexista es aquella que pone en práctica la jerarquización de los sexos. Es aquella que en su actuación cotidiana se cree superior por ser masculino a la otra que es femenina. Que
a la otra de los espacios. El sexismo es una práctica discriminatoria. ¿Qué haces tú aquí, en esta sala? Tú no sabes nada. ¿Por qué mejor no te callas? Todas estas formas de lenguaje son sexistas. El sexismo, la práctica sexista, también opera a través de verdades a medias. Dicen algunos científicos que las mujeres tienen el cerebro más chico que el de los hombres. Dicen que las mujeres son de Venus y los hombres de Martes. Yo leí en tal libro de tales científicos que las mujeres son sensibles y lloronas. Todas esas formas son prácticas sexistas. Entonces, el patriarcado se fortalece en este caldo de cultivo del proyecto civilizatorio burgués del siglo XVIII-XIX, traído por la Revolución Francesa, llamado andro-homo-logocéntrico. Vamos a quedarnos acá y en nuestro próximo encuentro con el pensamiento vamos a hablar de cuáles son las instituciones donde el patriarcado está enquistado y permanentemente se está reproduciendo, ¿no? Vamos a hablar de la familia monogámica, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de la sexualidad obligada, vamos a hablar de la maternidad obligatoria, vamos a hablar de la norma heterocentrada o heterosexual y vamos a hablar de la cherry de la torta. Porque para que todas esas instituciones nosotros las hagamos funcionar como mujeres sin cuestionamiento, tiene que haber algo que nos seduzca. Y eso que nos seduce se llama amor romántico.